Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Las Fuerzas Armadas del régimen castrista confirmaron hoy que una flota de guerra rusa llegará la semana próxima a La Habana. La visita incluye un submarino nuclear capaz de disparar misiles cruceros y la fragata Almirante Gorchikov, creo que se llama, después me lo van a rectificar, la más moderna supuestamente de la Armada rusa. Por cierto, esa fragata hace poco más de un año que participó en una maniobra de lanzamiento de misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico. Fue todo eso. La flota lleva además un buque petrolero y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker. La flota rusa debe llegar a La Habana el 12 de junio, estará allí con unos 5 días, es decir, hasta el 17 de junio, esto según Cuba. Ninguno de los navíos, dice Cuba, es portador de armas nucleares, por lo que ellos recalcan que su escala en la isla no representa ninguna amenaza para la región. Hablaremos de todo ello ahora mismo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Contamos con la ayuda del doctor Eri de la Fuente, que es profesor universitario, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y tenemos a Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, periodista. Muchas gracias por estar Gracias, acá. Juan. A ver, los nombres, no sé, ¿cómo es que se llama el remolcador de salvamento? Nikolai Chiker, algo así, ¿no? Pero primero, si me permites, Miguel, con el profesor Eri de la Fuente, una evaluación de esta visita. Bueno, yo creo que esto está totalmente vinculado a que los rusos sabían que hace poco, desde la visita de Blinken a Ucrania, que iban a autorizar a los ucranianos a usar armas de Ucrania para dar adentro de Rusia, que hasta ahora ha sido una de las grandes discordias entre los ucranianos, porque dicen nos están disparando desde el territorio ruso y no. Y creo que esto, por un lado, es una señal para decir, bueno, si ustedes van a dar armas para que nos den acá, nosotros vamos a estar cerca. Los rusos tienen 250 tropas en Nicaragua también, hace tiempo ya entrenando, de hace un tiempo, y también en Venezuela. Pero el otro punto es que nosotros cuando hablamos aquí hablamos de la guerra en Ucrania. En la televisión estatal rusa y en los canales rusos, la guerra es Estados Unidos contra Rusia, la OTAN contra Rusia. Entonces, para él le sirve la narrativa, de cierta manera, mira lo que estamos haciendo, si ellos nos hacen esto, nosotros vamos a ir cerca de ellos, y eso lleva la narrativa rusa adentro, porque es muy diferente. Ucrania se ve como el terreno de batalla, pero la guerra dentro de Rusia, la narrativa viene mucho más de lo que es el occidente contra Estados Unidos. Antes de pasar con Miguel, vamos a ver Rusia, cómo la televisión cubana anunció la presencia de la flota rusa. Esta visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado parte. Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región. Muy bien. Miguel. Bueno, primero, coincido totalmente con lo que acaba de decir Eris por 3 motivos centrales. Ayer, el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el enemigo, si Estados Unidos es nuestro enemigo, nosotros somos sus enemigos. Una declaración rocambolesca, pero que tiene mucho peso y apunta hacia lo que dijo Eris por una razón sencilla. Aquí, en la Casa Blanca y en el corazón de la administración Biden, incluso en el Pentágono, hubo un debate muy, muy fuerte y a lo largo de tiempo para que Estados Unidos finalmente proveyera los famosos ATACMS, que es un sistema defensivo de largo alcance, que finalmente ya lo vimos, están ahí. Próximamente vamos a ver los aviones F-16 también en el lado ucraniano, y eso le molestó muchísimo al Kremlin, independientemente de la entrada de nuevos países a la OTAN. Segundo, ayer Vladimir Putin, en la víspera del el aniversario número 80 del desembarco en Normandía, que se está cumpliendo hoy en la Segunda Guerra Mundial, el señor Vladimir Putin cogió y se fue a San Petersburgo, a su ciudad natal, la antigua Leningrado, y citó repentinamente una conferencia de prensa y dijo una frase increíble. Dijo, bueno, yo estaría pensando y considerando entregarle misiles de largo alcance a terceros países. Ojo, no mencionó Cuba, pero sí trae esta narrativa que estaba mencionando Eric sobre el tema de la guerra entre Occidente y Rusia. Número 3, en la declaración hoy del Departamento de Estado que le dio a Martín Noticias,
me sorprendieron dos cosas. Primero, el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido que viene desde hace un tiempo ya siguiendo la trayectoria de esta flota. Esta flota no es nueva, ha estado en el 2014 en Cuba, justo antes de la invasión a Crimea, ha estado en el 2015, antes de las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y la visita, por cierto, del jefe de la CIA, la reunión aquella famosa con Alejandro Castro Espín, y después de los primeros episodios de Síndrome de La Habana. Es decir, en el 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y ahora flotas de este tipo hay. Lo curioso es que efectivamente este submarino de propulsión nuclear, sí, y ellos lo dijeron, no es que porte armas nucleares. Es que se mueve con energía nuclear. Sí, ok, pero llevan una fragata, la fragata del tipo Gorshkov. Esa fragata tiene 3 misiones fundamentales. Número 1, bueno, custodiar al submarino por si hay ataques de misiles. Esa fragata, sí, como tú señalaste al principio, puede lanzar misiles de largo alcance. Incluso participó en un ejercicio de simulacro con, sí, el tema de los llamados misiles hipersónicos, que solamente tienen China y Rusia. Y lo último, ya el propio Departamento de Estado ha dicho hoy, se lo dijo a Martín Noticias, me sorprendió la declaración, dice que no están preocupados por este movimiento de los rusos, que sí esperan que en el otoño Rusia realice, digamos, maniobras a nivel global, fue lo que dijo. Eso sí sería preocupante. Claro, si tú comparas la flota, la armada de Rusia frente al Navy, a la Marina de los Estados Unidos, o sea, la Marina de los Estados Unidos hace polvo, o sea, no se acerca ni así. La Marina Naval, el cuerpo naval ruso no se acerca ni al norteamericano. Pero que esto es una provocación de Putin, no te quepa la menor duda. Ahora, cuando Cuba dice que como no portan armas nucleares no es una amenaza, ¿qué significa? Que solo lo que porta armas nucleares es amenaza. No, mira, yo lo que creo en este tipo de cosas, cuando primero, por un lado no hay que ser alarmista, obviamente, hay que, pero esto es como cuando yo crecí jugando pelota, te decía, no le tengas miedo a la pelota, pero tienes que mirarla. Bien, tienes que mantener el ojo donde está, porque esta idea de que no va a pasar nada tampoco, sabes, los rusos, hay que entender, el gobierno de Rusia no es amigo del Occidente, no quiere ser amigo del Occidente, ¿no? Y busca activamente de cómo puede, de todas maneras, buscar la contrata, cómo puede herir, qué puede hacer, dónde están los puntos claves para poder hacer. Por lo cual, no, aquí no estamos claros que las fuerzas navales norteamericanas son mucho más potentes, pero están buscando siempre los puntos donde pelear. Entonces hay que mantener el ojo en la pelota, eso es muy importante. La otra cosa aquí es el rol de Cuba. ¿Sabes? Siempre en los grandes debates, bueno, Cuba, una isla, no es peligro, no es nada, porque es Cuba. Cuba juega un rol fundamental, después lo podemos hablar más, pero lo importante es con Rusia, de la mano de Rusia, en la propaganda, por toda América Latina, la sede principal de Russia Today en español está en La Habana, hay Caracas y Buenos Aires, la parte con los mercenarios que hemos cubierto aquí, con tropas especiales entrenando, y qué casualidad que a los aliados, y donde primero viene la Marina, es a La Habana, y cerca de Estados Unidos. Vamos, yo quiero ampliar ese tema más adelante. ¿Cuál es este barco que llaman la Oreja de Putin? Bueno, que no viene en esta flotilla, pero que... No, pero ha estado en La Habana. Y sí, yo que he seguido el tema del síndrome de La Habana durante muchos años, y todavía no he podido descubrir el hilo negro, a pesar de que 60 minutos ha hecho un trabajo extraordinario. Ese es el barco, la Oreja de Putin, que es un barco de espionaje. Sí, señor. Le llaman la Oreja de Putin. A ver, este barco empezó a fabricarse en los astilleros de Polonia a finales de los años 80. En Dansk. Pero la Unión Soviética, antes de desmoronarse, compró una flota. De esa flota sobrevivieron algunos. Este es el barco más avanzado de espionaje que tiene Putin. Sí. Le llaman la Oreja de Putin por 2 razones fundamentales. Porque no solo tiene la capacidad de la interceptación de señales, esa gran antena que ustedes ven ahí, esa bola, para la interceptación de comunicaciones. No solo eso, tiene una cosa más importante, que es un sistema electrónico que es de radiogonometría, que es decir, que eso tiene la capacidad de descubrir, vamos a ponerlo en un lenguaje sencillo, descubrir el origen de donde se está emitiendo una señal. Es decir, el teléfono de Eris de la Fuente, si está parado en el puerto de La Habana y yo puedo y tengo la capacidad de triangularlo, buscar los azimut y encontrar exactamente los códigos precisos para meterme en su teléfono, ese barco es capaz de cualquier cosa. Ese barco que está ahí
navegó por las costas de la Florida hace unos años como Pedro por su casa. Estuvo cerca de Carolina del Sur, donde hay una base norteamericana importantísima. Ese barco le llaman la oreja de Putin porque es el barco que se dedica, para concluir, a recopilar información sensible desde el mar para el señor dictador de Rusia, Vladimir Putin. A ver, una pregunta ingenua probablemente, pero no creo que esté de más. Como dice el profesor Eris de la Fuente, estamos en guerra con Rusia. O sea, pero haya soldados norteamericanos ahí. Lo dijo Peskov. Los rusos, además, y ellos lo ven así. Es más peligroso porque ellos lo ven así. Claro. Si tú no, o sea, que alguien está en guerra contigo y tú quieres no estar en guerra, no significa que no exista. Y entonces el aliado principal, por supuesto que está aquí a 90 millas, pues no se le ve como tal. Entonces yo no entiendo eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos tragamos esa ecuación? Sí, yo creo que siempre se ha calculado mal el rol que juega Cuba, tanto penetrando a Estados Unidos con la inteligencia, como ustedes lo han cubierto mucho aquí, y en el rol desde que empezó en la guerra de Ucrania, desde el principio. Cuba rápidamente, no solo se apoyó diplomáticamente, tomaron un rol fundamental, primero que nada en la propaganda, segundo en la parte diplomática para buscar votos, que se abstuvieran países, etcétera. Después mandando a las boinas negras a Bielorrusia a entrenar, y obviamente la parte de soldados y mercenarios que hay acá, y no solo aquí, ayudando también a Rusia a reclutar en África, en algunas partes también. Pero bueno, y ahora, en gran parte de lo que vemos aquí, Cuba siempre sabemos, tiene un nivel de propaganda, de ponerse enfrente de la administración norteamericana como poco peligro, pero el hecho de que juegue un rol activo, no pasivo, activo en este conflicto es claro. Y esto es lo que estábamos diciendo. Rusia sí ve esto como un conflicto contra Estados Unidos. Claro, y es parte de lo que Putin quiere ver. Y Putin está en su etapa final no que se está muriendo, y está a jugárselas por todas, porque Ucrania para él es... Vamos a una pausa. Cuando regresemos, Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba, está ahora mismo en Moscú, por cierto. Tercer viaje consecutivo. ¿Y por qué Ucrania? Uno de muchos que ¿Por qué Ucrania no denuncia suficientemente a Cuba? Yo tengo una teoría, ya a ver si ustedes están de acuerdo cuando regresemos de la pausa. Muy bien, habíamos quedado en el tema de Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba, ahora mismo en Moscú. Me decía Miguel que... Bueno, Cabrizas, incluso después de que deja la cartera de ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, sigue siendo viceprimer ministro de Cuba a cargo de todo el tema económico y ha realizado 3 viajes consecutivos a Rusia. Cabe recordar que hace menos de un año, justamente Manuel Marrero fue el primer ministro de Cuba a Rusia para suscribir una serie de acuerdos macro que nos vendieron, que si hasta los rusos iban a arrendar tierras en Cuba. Díaz-Canel dijo que el turismo ruso se iba a convertir, hoy era el tercero, iba a desplazar todo, era la fuente de la fortuna. Y Cabrizas lo que está buscando son 4 cosas fundamentales. En el campo que le toca a él, que es en el campo económico, hay una serie de acuerdos importantes para Cuba, para la subsistencia, empezando por el tema petrolero. Si tú te pones a ver la canasta petrolera de lo que recibe Cuba, el primer país que envía petróleo a Cuba no es Rusia, siendo el histórico aliado de la Unión Soviética de Cuba, es Venezuela. Pero el segundo país tampoco es Rusia, es México. Petróleos Mexicanos le dota, creo que son, me parece, 13 millones, habría que buscar la cifra por ahí. El tercero es Rusia, empatado, según las cifras que vi, con todo lo que recibe de Europa, de todos los países de Europa que de alguna manera importa. Entonces, para Cuba es vital. Acaba, fíjate, este barco que va ahí en la flota, el tercero que va es un barco petrolero. Mi pregunta es el barco petrolero para dotar estas naves, estos artefactos navales o va a dar petróleo a Cuba? Petróleo. Yo creo que es para eso. La pregunta es ¿a cambio de qué? Porque ¿de esto qué? no es una cuestión ideológica, es importante que entendamos exactamente. Esto no es los tiempos de la Unión Soviética que decíamos, bueno, el pacto de Varsovia y te mando petróleo, los hermanos comunistas que están en el Caribe, etcétera. No, aquí no esto no es una cuestión de ideología. Aquí los une el antiamericanismo, su posición antioccidente, y Cuba responde ¿qué? Dándole base para poner su inteligencia,
podrían tener una serie de todo lo que comenté, algo que hacía Cuba paga con cubanos mandándolo a pelear al frente, Cuba paga con el esfuerzo diplomático, con haciendo una serie de campañas propagandísticas. Yo voy a entrevistas en una serie de países que lo hacemos por Zoom, etcétera. Al lado, en contra mío, personas locales en muchos de los países de América Latina tienen los talking points, los puntos principales que tiene el Kremlin. Y algunos son personas que tienen su propia opinión, otros son personas que Cuba ha ayudado a los rusos a mantenerlo. El canal de televisión Russia Today en español tiene 200 corresponsales en América Latina. Eso no lo tiene ninguna agencia internacional. Su base principal es La Habana, la otra está en Caracas, la otra está en Buenos Aires, y despliegan, y inclusive han firmado hasta pactos con muchas televisiones públicas porque regalan contenido, y muy bien producido, ¿no? Regalan contenido, lo mezclan con contenido local, y ahí también ponen la narrativa. Cuba ha jugado un papel importante. Y Cuba, fíjate, la propia Ucrania, hay un trabajo extraordinario que se ha publicado, por cierto, en Martín Noticias, sobre el efecto de la propaganda rusa. Es decir, Cuba es la punta de lanza de la propaganda rusa desde la invasión de Ucrania para acá, pero no es una propaganda, digamos, ideológica como acabas de poner tú. Es una propaganda que va a puntos centrales. Sí. Tema, por ejemplo, de la guerra bioquímica. O sea, Cuba se montó en la guerra bioquímica, que Estados Unidos tenía en Ucrania plantas de guerra bacteriológica. Empezó Cuba con esa historia. Punto número 2, tiene un lado político, que es el que acabas de mencionar tú. Internacionalmente y nacionalmente a Cuba. Se acaba de reunir Nikolai Patrushev hace poco menos de un mes, incluso ya no siendo él el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, sigue siendo general de ejército, y su hijo fue ascendido, Dmitry Patrushev, a viceministro primero de Rusia. Correcto. Es decir, Patrushev sigue en la jugada. ¿Con quién se reunió? Con el ministro del Interior de Cuba en Moscú, Lázaro Alberto Álvarez Cas. ¿Qué se discutió? Lo mismo que Patrushev le dijo a Raúl Castro hace poco más de 3 meses en Cuba. Cuestiones de orden pública, seguridad, y se reunió además Miguel Díaz-Canel con el fiscal general ruso, con Krasnov, Igor Krasnov. ¿Qué es lo que está buscando Cuba? Bueno, codificar las leyes, la ley de comunicación social que han impuesto. En Nicaragua ya hay una ley que le llama la ley Putin. Tú no puedes, es decir, los cubanos que ponen post en X o en cualquier otra plataforma pueden ser sancionados. Es decir, la ofensiva rusa en Cuba como brazo es la misma que tuvo en el año 62, en el año 61, en plena Guerra Fría. Y aquí hay un peligro mucho más grande, es que la presencia china en Cuba ha incrementado mucho, y la colaboración pragmática, pero entre China y Rusia es sin duda. Cuando Xi Jinping acaba de estar en Moscú, lo dijeron abiertamente: nosotros somos los disruptores del mundo. Así y estamos haciendo un buen trabajo. Y no lo digo yo, lo dijo Xi Jinping y lo dijo Putin. Muy bien, esto es lo que estamos, esto es nuestra misión. Entonces, cuando pensamos, ellos sí lo ven así. Xi Jinping es ideológico, es el chino, el líder probablemente más ideológico desde Mao Zedong, ¿no? Y ha militarizado a y el que China, más poder ha tenido. Y más poder ha tenido, y ahora está por vida. Y la cooperación con Rusia aquí, en muchos niveles. Ahora, eso que tú explicas cambia, y tú como profesor de Relaciones Internacionales de una universidad, cambia el panorama, me pregunto yo, porque hasta ahora China y Rusia habían sido históricamente enemigos. O sea, ¿qué significa para el mundo que de repente esos viejos enemigos, y lo fueron incluso compartiendo ideología, sean ahora aliados? Sí, en la geopolítica no hay amigos eternos ni enemigos eternos. Hay alianzas de conveniencia que pueden durar muchos años y también pueden cambiar en ciertas situaciones. Totalmente. Habían 14 batallones en la frontera rusa y china. El puerto más importante de ruso en el Pacífico, Vladivostok, era chino antes. Entonces esa zona los rusos se lo tomaron a los chinos en conflictos anteriores. Pero hoy en día, que China es el hermano mayor, esto es importante porque para los chinos... O sea, ¿China es el hermano mayor? ¿Es mayor que Rusia? Hoy en día. Económicamente, sin duda. Económicamente, sin duda. Obviamente Rusia tiene las armas nucleares. No, claro. Pero económicamente mucho. No solo económicamente mucho. Mira, el peor enemigo que tiene Rusia
no es ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni Ucrania, es demográfico. Correcto. Demográfico. Ya había un problema demográfico en Rusia donde no hay rusos, ¿no? Que ¿Crece la población? No, la población no crece, está cayendo, ¿no? Nacimientos. Los nacimientos. Se fueron casi 1 millón de rusos a la hora de cuando empezó la invasión. La gente no quiere tener más hijos. Hay un programa que si tienes 3 hijos te dan dinero. Si tienes 4 hijos no tienes que ir a la guerra. En ese vasto territorio hay zonas y te poco digo pobladas. que eso es importante porque hay muchas zonas poco pobladas y esas zonas, y especialmente zonas que son muy ricas petroleramente, con petróleo, ahí están los chinos. Mandan sus trabajadores, están las empresas estatales chinas. China está comprando el petróleo chino, el petróleo ruso baratísimo. Y está construyendo un oleoducto también importante para traer y está invirtiendo. Y el otro es en el norte. Esto puede ser cambiar el mundo en gran parte. El Ártico, el mar Ártico en el norte ruso se está descongelando. Correcto. ¿No? Y eso está abriendo una serie de rutas marítimas, ¿no? Que cortarían, por ejemplo, los productos chinos a Europa, dicen que casi en 50%. Bueno, los chinos están invirtiendo en puertos rusos porque tienen el dinero para desarrollar, pero la presencia china y Rusia, y eso puede cambiar también. Si eso cambia, las rutas marítimas puede ser, y ni hablar. No, y el tren que quieren construir que atravesaría. Sin embargo, Y tú traes eso a lo que tienen Cuba. Los grandes están descubrimientos de petróleo en esa zona vienen de un país del que no se habla, que es Noruega. Noruega se ha convertido en un poder petrolero. ¿Y por qué? No, nadie pero habla de eso? en el Ártico. Podría, oye, pues el petróleo de Noruega puede. Pero en el Ártico, por sustituir al ejemplo, ruso en el muerto de Ártico risa, está la concentración mayor de gas, por ejemplo, bueno, sí. que es un tema. Y lo segundo, lo que estaba apuntando Eric, en el sentido de que lo que ha dicho Xi Jinping y también lo ha dejado sobre la mesa varias veces Vladimir Putin, ellos quieren establecer, o más bien romper el orden global que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de eso, tú que a ti te gusta citar muchas veces a Francis Fukuyama con aquel libro, sí, yo creo que aquel estaba libro, equivocado El totalmente. fin de la historia y el último hombre, que no ocurrió. Eso fue un buen título para un mal contenido. Bueno, no, pero ese título caló en los estamentos de poder, era una locura. en las democracias. La Se historia creyeron no se detiene. No, o sea, que- Ok. bueno, y hemos visto el resurgir, o sea, el surgimiento como la primera contrapotencia económica mundial como China y el resurgimiento, porque la Unión Soviética, después de su desmoronamiento, la industria militar quedó quebrada. Pues Putin la ha reformado. O sea, todavía en materia militar no se puede parar ni de cerca al lado de los Estados Unidos. Aunque China y Puede Rusia... ganar una guerra con menos Pero mira, armas. entre todo Sí. eso lo que no podemos perder es que la guerra en Ucrania se está intensificando mucho y los chinos juegan un rol fundamental. Claro. Y de verdad los ataques que está sufriendo Ucrania hoy en terrible, día ¿no? Terrible. son terribles en estas semanas. Wall Street Journal acaba de mencionar el problema de Putin. Vamos a ir a la pausa y ahí lo tiene. Un problema existencial, ¿no? No tiene suficientes rusos. Mira lo que tú estabas diciendo. Bueno, es que no tengo que leerlo, te puedo ampliar mucho más. Bueno, me queda pendiente mi teoría sobre por qué Ucrania está media callada con el tema de Cuba. Y hay que hablar de los mercenarios cubanos en Rusia, ¿no? En la guerra de Ucrania. Eso es una... Ese es el iceberg, nada más. El témpano es mayor, veremos. A ver, vamos a empezar con un geolocalizador que sigue los GPS de los barcos. Ahí tú ves, esos son todos los barcos que están navegando en el mundo. Nuestro equipo de producción trató de encontrar la fragata y el submarino, pero parece que están navegando con el GPS apagado, con todos los equipos, porque no lo localizamos por ningún lado. pero Lo único que localizamos... Estos son barcos civiles. No, pero localizamos el remolcador, el Nikolai Chiker. Que por cierto... Sí, ese sí está, pero está mira por dónde anda, por allá arriba, ¿ves? No, pero es que mira, el coronel Octavio Pérez, justo en la pausa Míralo ahí donde está, comercial, el coronel Octavio Pérez me escribió, está del lado Juan acá, Manuel, ahora justo en la pausa comercial, y me acaba de decir que el chique que acompaña Ahí está, mira dónde está. a Víctor Leonov estuvo el mes pasado cerca de las costas de Cabo Cañaveral. Bueno, pues si mira, está aquí, está en América. En América, está ahí arriba, ¿no? Pero los otros no se encuentran por ningún lado. Yo creo que esa página no es solo de Marina Mercante. Pero bueno, vamos al tema que habíamos puesto sobre la mesa, que es
que mientras todo esto ocurre, siguen los mercenarios cubanos en activo. O sea, o no le prestan atención al tema de cubanos, o se quieren hacer los tontos, o las fuerzas políticas dentro de esta administración que quieren un acercamiento con Cuba lo van a hacer pasando por encima de toda consideración, como pasó Obama por encima de la consideración del barco con armas y piezas de aviones para Corea del Norte atrapado en el canal de Panamá. Pero lo cierto es que, ¿te acuerdas aquello que dijeron? Tenemos 17 prisioneros, tenemos a la rusa que estaba armando todo este lío. Mentira, siguen y siguen llegando mercenarios cubanos, siguen muriendo incluso, algunos han sido arrestados. Hoy hablábamos en la radio y yo le dije a Miguel, yo creo que Cuba no quiere hacer nada oculto, Cuba quiere que se sepa que están tomando esa posición. ¿Por qué? Adelante. No, lo que te iba a decir es que desde el principio Cuba tenía un rol activo en esto. Recuerdo cuando empezamos a cubrir este tema, inclusive hice entrevistas en inglés, hicimos programas acá, que Cuba salió diciendo que no, que habían descubierto esto que había dicho. No, Cuba desde el principio tenía un rol. Esto no pasa en Cuba sin ellos saber y mucho menos sin ellos organizarlo. Los vuelos salían de Varadero. De Varadero. Y los cubanos eran llevados. Y no se lo ponían en el pasaporte. Cuando aterrizaban en Moscú, eran llevados a Ryazán, donde están las academias, etcétera. Muchos también, como ustedes saben, le han dado la ciudadanía para que después no puedan irse, ¿no? Porque después, si quieren irse algún día, son ciudadanos rusos y van al frente. Yo creo que Cuba se ha dado cuenta que el rol que juega Cuba, Estados Unidos lo sabe. Dígalo oficialmente o no lo digas oficialmente. Y creo que hoy en día es parte casi pública, ¿no? Yo no creo que es ningún secreto que los cubanos juegan un rol importante, y no solo mandando mercenarios, pero entrenando tropas especiales. Como corresponde. Vamos a jugar ahí con la cacofonía. ¿Por qué, Miguel? Bueno, porque yo creo que primero hay una visión política. Desde la administración Barack Obama, incluso dicho por él mismo y por su entonces subsecretaria de Estado que llevó las negociaciones, Roberta Jacobson, la comprensión de la historia de Cuba era 50 años de cambios y de apretarle la mano a Cuba y buscar otros caminos no han servido para nada. Una visión primero, de un desconocimiento histórico profundo y intentaron este tema del acercamiento. ¿Cuál fue la moneda de cambio? Justo saliendo la administración Obama, ocurre el fenómeno del síndrome de La Habana en Cuba. O sea, ahí están los datos, están las aportaciones, hemos tenido testimonios. Yo creo que ellos han ensayado esa política y esa política de esta administración trató de ensayarla al principio y no pudo. No pudo por dos razones fundamentales. Primero, porque la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos todavía no tenía muy claro el fenómeno del síndrome de La Habana y nadie se pronunció y hubo un status quo. Número dos, ocurrió el 11 de julio del 2021. Pero la idea ha estado flotando y ahora la tenemos ante esta nueva evidencia, la tenemos que en julio el gobierno de los Estados Unidos tiene que empezar el proceso de revisión si saca o no a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué fue lo que ocurrió hace par de semanas? Sacaron a Cuba de la lista de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo. Entonces, puede parecer un galimatías, te tengo aquí y aquí no te tengo. Incluso hubo una declaración de Vedant Patel, el vocero adjunto del Departamento de Estado, diciendo que una cosa no contradice la otra, pero en el fondo sí hay. Entonces, respondiendo a tu pregunta, quieren alejar esa visión y decir, no, Cuba no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, nosotros vamos a seguir en nuestra idea de fortalecer, visto desde el gobierno de Estados Unidos, el mercado interno, los inversionistas, los MIPIMEROS, como tú le has dicho, y buscar un arreglo para el control migratorio. Eso es lo que quiere esta administración. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una elección el 5 de noviembre. Mi gran pregunta es, después de esta evidencia nueva, ¿Estados Unidos va a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo? ¿Hasta cuándo tú te puedes hacer de la vista gorda sobre algo que es latente y evidente? ¿O van a esperar a la solución biológica, que muera Raúl Castro, que se establezca en Cuba una generación? Que ya las soluciones biológicas no conducen a nada. No conducen a nada, así es. Ahí está el tema de, se nos ha olvidado que se murió Chávez, señores. ¿No? Y está Maduro y va en julio y Maduro y a el la Maduro reelección. Cualquiera, porque es otra cosa. Ahora, lo que te decía, mi teoría tuvimos una discusión con un diplomático ucraniano, que le decíamos, oye, Cuba está aquí sirviendo a Rusia, al principio, no, pero mira, que yo, que sí, que no, que para aquí, para allá. ¿Por qué Ucrania
no denuncia con la suficiente energía el papel de Cuba en América Latina que tú has descrito correctamente. Una de las razones, yo creo, es que porque Cuba, a pesar de toda esa ubicación, esa propaganda, no ha roto relaciones con Ucrania. Y eso es muy interesante, porque Moscú quiere desconocer la existencia de Ucrania. Si Moscú lograra que todos los países rompieran relaciones diplomáticas, sería un triunfo, ¿verdad? Entonces, eso es un modo de contener a los ucranianos. Tienen una embajada allí y por ahora lo reconocen, no sé, es una teoría que tengo. Pero la inteligencia ucraniana, como hablaba, está jugando un rol importante en La Habana. Correcto. Y a Ucrania no le conviene romper relaciones con Cuba, porque tienen un pie en La Habana, donde saben que La Habana juega un rol fundamental, donde saben que los rusos están haciendo acá, y como mismo, y es importante, como mismo los cubanos cooperan con Rusia, los ucranianos están cooperando de cerca con Estados Unidos hoy en día, y para ellos también eso es importante. Entonces, yo creo que no ganan mucho ninguno de los dos rompiendo relaciones. Así es. Es una cuestión simbólica, muy importante, pero cuando estamos en el medio de una guerra existencial, Ucrania está pasando una guerra ahora complicadísima en el este del país, en el norte del país, que por todos los cosas mundiales... Están dando durísimo. Y yo te decía que Rusia tiene un problema demográfico, bueno, después lo enseñaste ahí en Wall Street Journal, grandísimo. Ucrania también, no solo por la guerra, pero antes se mueren los hombres mucho más. Demasiados jóvenes y ahora con los refugiados que han salido y todo. Entonces, hoy en día buscar por eso, de hecho, Ucrania le dice que China debe jugar un rol fundamental en la paz, de tema. Entonces tampoco puedes desconectarte en el medio de este conflicto global. Yo, de todas maneras, mi otra, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, otra pregunta inocente. ¿Estamos en guerra con Rusia? Yo creo que estamos en un conflicto global. Pero y los submarinos rusos y los barcos de guerra rusos se pasean por el Atlántico. Estamos en un conflicto sin que nadie los pare. Yo diría, estamos en un conflicto global. Y de nuevo, la teoría del béisbol. No tienes que alarmarte, pero sí tienes que entender quién te está tirando la pelota y quién es tu contrincante. Rusia es un contrincante, no va a ser nuestro amigo. Hasta China que, como también. el cuento del loco en Mazorra, le den el primer pelotazo en la cara. Una cosa es ir a guerra y otra cosa es no pensar. Muchísimas gracias a Miguel Cosillo, al profesor Erich de la Fuente. Cuando regresemos, Arroz Imperial no es una receta, es una película y estará con nosotros su directora, ya verán.